Hermanos, muchas gracias por esa acogida esta noche. Estaba arriba escuchando las alabanzas de la iglesia y se notaba ya un espíritu de mucha alegría, y eso para mí es lindo, sentir que el pueblo de Dios está tan alegre, contento de poder estar aquí en esta conferencia misionera. Ustedes ya tienen 3, 4 días, ¿no es cierto?, del domingo, lunes, martes, ahora miércoles, la clausura, y les felicito porque me imagino que un miércoles en la tarde tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Y han hecho un esfuerzo por estar aquí esta noche, y permítanme felicitarles por este interés en la obra misionera, que no es otra cosa que el amor para nuestro prójimo. ¿Cuánta gente en todo el mundo no conoce al Señor? Y nosotros que le conocemos tenemos una gran responsabilidad de poder empujar la obra misionera. Algunos van a ir a la obra, otros van a quedar orando y ofrendando para que la obra pueda avanzar. Así que estamos aquí para tener una última oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos un momento? Ya esta noche terminamos. Han escuchado varios mensajes. Esta noche, la última oportunidad de escuchar en esta conferencia lo que Dios querrá decirnos. Y pidamos a Dios que nos dé corazones sensibles y abiertos a su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí porque somos tus hijos, hemos experimentado tu gracia en nuestras vidas, nos has salvado por toda la eternidad. Y Padre, este mundo, con tantos millones de habitantes que no te conocen todavía, Padre, pedimos que sintamos una compasión por aquellos que todavía andan en la oscuridad. Y Padre, háblanos ahora. ¿Cómo quieres que te sirvamos en este año por delante? Que seamos agentes de bien en este mundo tan necesitado. Te pido, Padre, que esta noche uses tu palabra, que tu Espíritu nos hable personalmente. Padre, guárdanos de distracciones, de preocupaciones que podrían hacer que nos desconcentremos al escuchar. Danos una atención muy especial. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, espero que tienen sus Biblias esta noche. Vamos a abrirlas en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, y vamos a leer versículos 10 al versículo 20. Filipenses 4, leyendo versículos 10 al versículo 20. Mientras van buscando sus Biblias, una pregunta. Ustedes que ya tienen varias conferencias ahora de las misiones y quizás también en años anteriores, ¿cuál es la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia modelo en las misiones? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la iglesia que todo el mundo conoce? Antioquía, ¿no es cierto? La iglesia en Antioquía es la gran iglesia modelo que envía a Bernabé y a Saulo a la obra misionera, empezando esos tremendos viajes misioneros. Pero hermanos, hay un principio interesante en la Biblia, y es que Dios no da la honra a una sola persona. Y la iglesia en Antioquía es una tremenda iglesia modelo en lo que es el envío a las misiones, la sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Pero hay un detalle que la iglesia en Antioquía no presenta, y es el apoyo económico a las misiones. En Hechos 11 leemos que la iglesia en Antioquía envió ofrendas a los creyentes en Jerusalén cuando había la hambruna. Así que leemos de una iglesia generosa envió para la acción social. Pero nunca leemos que la iglesia en Antioquía envió una ofrenda misionera. Quizás lo hizo, solo que la Biblia no lo describe. Así que la iglesia modelo en las ofrendas a la obra misionera es la iglesia en Filipos. Ahora, habiendo dicho eso, permítame leer este pasaje, y quiero que cada uno trate de prestar atención y ver en qué versículos el apóstol Pablo hace referencia
al apoyo económico para la obra misionera, ¿ok? Esa es su tarea mientras vamos leyendo la Biblia. ¿En qué pasajes el apóstol Pablo parece mencionar ofrendas misioneras? ¿Ok? Vamos a leer Filipenses 4, versículo 10. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, espero que en esa lectura ya empezaron a captar algo de la preocupación de la iglesia en Filipos por enviar ofrendas económicas al apóstol Pablo como el misionero que ellos conocían. Esta noche vamos a hablar acerca de las ofrendas. Una iglesia misionera es una iglesia que ha aprendido a ofrendar, que apoya a los misioneros con su economía. La pregunta es, ¿qué nos debe motivar? Si esta noche quizás algunos no están ofrendando todavía. Me imagino que muchos sí. Pero algunos quizá todavía les cuesta ofrendar a las misiones. ¿Qué cosas nos podían motivar a empezar a ofrendar a las misiones? Bueno, el apóstol Pablo aquí nos da varias motivaciones que podemos meditar esta noche. Número 1, la primera motivación para apoyar económicamente a las misiones es el compañerismo en el Evangelio. Aquí está el primer punto, el compañerismo en el Evangelio. Lo digo por lo que Pablo escribe en versículo 15. Miren, en versículo 15, en la segunda parte del versículo dice Pablo, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Esa palabra participar significa compañerismo. Es la misma palabra que tenemos en capítulo 1 y el versículo 5, cuando el apóstol Pablo dice a los filipenses, él habla de vuestra comunión en el Evangelio. Ahí la palabra comunión es la misma palabra en el idioma original que en Filipenses 4, versículo 15, participar. Hermanos, yo vine al Perú hace tantísimos años ahora. Vine porque una pequeña iglesia bautista en Inglaterra, de la cual yo soy miembro, estaba dispuesta a apoyarme al venir al Perú. Yo compartí con el pastor y con la iglesia que sentí el llamado de Dios a venir al Perú a apoyar la iglesia evangélica,
Yo no conocía a nadie en el Perú. No vine porque una iglesia o alguien me invitó al Perú. Yo vine porque sentí que Dios claramente me llamó a la obra misionera. Y la iglesia me apoyó en el sentido de aceptaron enviarme a la obra misionera. Pero cuando yo vine al Perú, les confieso algo, cuando vine al Perú, yo sentí que venía como miembro de esa iglesia. Y todos los años que he estado trabajando en Perú, le digo a mi iglesia en Inglaterra, una iglesia pequeña, yo digo, yo estoy en Perú representándoles a ustedes. Todo lo que yo hago, lo hago como miembro de esa pequeña iglesia bautista en Inglaterra. Y en el día del juicio final, cuando Dios reparta recompensas, hermanos, yo no voy a recibir toda la recompensa. Mi iglesia, de la cual soy miembro, que me envió a la obra, ellos también van a recibir la recompensa. Esa iglesia me formó, esa iglesia me discipuló, esa iglesia me animó espiritualmente por muchos años. Y yo estoy en Perú como un brazo, una pierna, la boca, lo que sea, de la iglesia allá en Inglaterra. Somos socios. Somos socios. La palabra aquí, compañerismo, es una palabra interesante en griego. Quizás han escuchado esta palabra, koinonía. ¿Ya? ¿Koinonía han escuchado? Koinonía. Interesante, en el griego antiguo, la palabra koinonía se usaba del matrimonio. El matrimonio es una koinonía de un hombre y una mujer. ¿Qué querían decir con eso? Que eran socios, son socios. Cuando una pareja se casa y forman un hogar, se hacen socios de una empresa, por decirlo así. ¿De qué empresa? De formar un hogar, luego tener hijos, criar los hijos, educar los hijos. Es todo un trabajo, ¿no es cierto? Es un trabajo difícil para una sola persona. Y sabemos que a veces el varón tiende a ser un poco irresponsable. Y la mujer tiene que trabajar y trabajar y trabajar para criar los hijos. Qué difícil se hace, ¿no es cierto? Una madre soltera o una mujer casada con un hombre un poco irresponsable. Ella tiene que trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué le hace falta? Su compañero, el socio en la empresa. Y hermanos, quiero que tengan esa idea en mente, porque cuando enviamos un misionero a la obra, él está yendo, pero la iglesia aquí en Perú es el socio en la obra. Y si la iglesia aquí no le apoya, el misionero allá tiene que trabajar y trabajar y trabajar, y es como esa madre que le falta el varón para hacer andar el proyecto de la familia. El misionero no puede hacer la obra solo. Es una parte de la sociedad. La otra parte es la iglesia de la cual él es miembro o ella y tiene que estar apoyando en la obra misionera. Así que la primera motivación para ofrendar para las misiones es este concepto de el compañerismo en la iglesia. Yo doy gracias a Dios públicamente esta noche. Mi iglesia en Inglaterra, aunque es pequeña, mucho más pequeña que ustedes, por 34 años me han apoyado, sin faltar. 34 años. Ni un mes ha faltado la ofrenda misionera de mi iglesia. 34 años. Eso me ha dado tremenda libertad de servir al Señor aquí en Perú, porque tengo socios en Inglaterra, mi iglesia, que ha trabajado conmigo 34 años. Yo siento el apoyo de ellos. Y hermanos, es muy importante, en Net Global estamos enviando más y más misioneros. Y es lindo enviar tantos misioneros, pero cada misionero que enviamos necesita sentir que la iglesia local es socio en la obra. Y una forma de hacerlo es ofrendando. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, él estaba tan contento de sentir que esa iglesia en Filipos era una iglesia que tenía este compañerismo en el evangelio.
Una segunda razón, una segunda motivación para ofrendar es la preocupación por el misionero. El misionero puede pasar por momentos muy difíciles. A veces se siente muy solo, a veces puede estar enfermo, tiene necesidades económicas, él, la esposa, los hijos, lo que sea. Y cuán importante es para el misionero sentir que en el país de donde él viene hay personas que se preocupan por el misionero. Miren lo que Pablo dice en versículo 10 aquí, Filipenses 4, versículo 10. Pablo dice, como misionero, él habla, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esa palabra cuidado de mí. En la Nueva Traducción Viviente, la NTV, traduce de esta manera, hayan vuelto a preocuparse por mí. Y la Nueva Versión Internacional traduce interesarse por mí. La idea es de pensamiento. ¿Han pensado en mí? ¿Se han dado cuenta de mis necesidades y ahora han enviado esta ofrenda expresando su preocupación por mí en la obra? Y hermanos, permítanme decir como misionero, cuán importante es en la obra saber y sentir que la iglesia que me envió a las misiones está pensando en mí, está preocupado por mí, se interesa en mis necesidades. Saben, yo soy hijo de misionero también. Mis padres fueron misioneros en Uruguay por muchos años. Yo nací en Montevideo y crecí en dos ciudades, Río Branco y Melo, al interior del país. En Escocia, una persona de la iglesia de mi padre se interesó en nosotros, los hijos. Ya mayormente se interesan en los misioneros, no pocos se interesan en los hijos. Pero una hermana de la iglesia se interesó en los tres hijos. Ya tengo dos hermanos. Y ella obviamente había pensado, y su pensamiento fue lo siguiente: los padres están haciendo misiones en el interior del Uruguay. Los hijos estarán estudiando en español, algún día vendrán a Inglaterra, ¿sabrán el inglés cuando vienen? ¿Podrán aprender inglés en Uruguay? Yo no sé, quizás hablaron con mis padres, no sé. Pero un día llegó un paquete de Escocia, un paquete de libros para niños. Y empezamos a leer estos libros. Yo tenía 7, 8 años. Y no había muchos libros para niños en Uruguay, no en el interior del país en ese tiempo. Y esta hermana enviaba cada 6 meses, enviaba libros para niños, preocupados porque los hijos aprendan inglés, por si acaso algún día vuelven a Inglaterra, sepan bien leer, escribir en inglés y entender. El hermano que me trajo esta noche aquí a la iglesia, conversando con el hermano, él me contó que su hijo le encanta leer los libros de Narnia de C.S. Lewis. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esos libros. Pero la hermana en Escocia nos enviaba esos libros. Y yo me acuerdo de niño leer y leer un montón de libros en inglés que me ayudó en mi formación personal desde niño, para que cuando fui a Inglaterra después ya podía estudiar secundaria, la universidad. Esa hermana se interesó en la familia misionera, se preocupó por los hijos. Y hermanos, qué bendición para nosotros. ¿Saben cómo la historia se repite? Porque ahora yo tengo 3 hijos. Y una iglesia en el sur de Inglaterra, una hermana ya de edad, se interesó en nuestros hijos. Y un día me escribió, me dijo: Alex, ¿tus hijos qué extrañan de Inglaterra? Yo dije, bueno, la verdad es que extraña las golosinas de Inglaterra. ¿Ya? Así que la hermana, ni corta ni perezosa, juntó con algunas otras hermanas, compraron un montón de chocolates y dulces y golosinas de Inglaterra y nos enviaron este paquete. No podía creer, un enorme paquete de golosinas.
Y llegué a la casa y mis hijos vieron este paquete. Yo dije, bueno chicos, una hermana se interesó en ustedes. Y abrimos el paquete, pusimos en la mesa barras de chocolate de todo tipo y los ojos de mis hijos saltaron de alegría y había que ser sabio y salomónico en repartir los chocolates entre los tres, que no se peleen entre ellos. Saben, la hermana cada 6 meses enviaba paquete de chocolates para nuestros hijos. Y para mi esposa y mi persona, qué lindo saber que alguien en Inglaterra se interesaba en nuestros hijos. Y hermanos, es muy importante eso. Aquí quedamos trabajando en el Perú, en la iglesia, trabajando en nuestra iglesia, nuestra vida diaria, pero aquellos misioneros que enviamos al interior del país o al extranjero pasan por momentos difíciles. Han dejado su familia, han dejado su hogar, han dejado su cultura y necesitan que alguien se preocupe por ellos. Y una parte de esa preocupación es el apoyo económico para ellos, para sus hijos. Hermanos, es una enorme bendición que la iglesia se interese en el misionero y se preocupe por ellos. Así que hay una segunda motivación para apoyar económicamente. En tercer lugar, el apóstol Pablo menciona una tercera motivación para apoyar en las misiones, es contribuir para las necesidades urgentes del misionero, para emergencias. Miren versículo 16, que leemos en Filipenses 4, versículo 16. Pablo dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora quiero que miren el mapa que tenemos aquí. ¿Ya? Tenemos el mapa. ¿Pueden ubicar la ciudad de Filipos? A ver, miren ahí, ¿dónde está la ciudad de Filipos? ¿Ya? Arriba, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Dónde está Tesalónica? Está al lado, ¿no es cierto? Porque, hermanos, lo que pasó fue lo siguiente. Lo pueden mirar en Hechos 16 y 17. El apóstol Pablo primero llegó a Filipos y ahí predicó el evangelio. Y luego de Filipos, ¿se acuerdan del terremoto, todo lo demás que pasó allá? Y luego Pablo pasó a Tesalónica, no quedaba muy lejos. Y qué alegría para Pablo, qué alegría para Pablo. Deja Filipos atrás, va a una nueva ciudad, continúa la obra misionera. Y leemos en versículo 16, a una Tesalónica me enviaron una y otra vez, ofrenda tras ofrenda. Ahora, obviamente del mapa pueden ver, de Filipos a Tesalónica era bastante cerca. Así que los hermanos estaban al tanto de las necesidades de Pablo. Podían rápidamente cerciorarse alguna necesidad y enviaban apoyo al apóstol Pablo. Pero hermanos queridos, ¿dónde está Pablo ahora cuando escribe esta carta? Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, ya no está en Tesalónica. ¿Saben dónde está Pablo ahora? En Roma. ¿Pueden ver el mapa dónde está Roma? ¿Es más cerca o más lejos que Tesalónica? Lejos, ¿no es cierto? Lejísimos. Porque para viajar de Filipos a Roma tienes que pasar primero todo lo que es Grecia, tienes que pasar el mar Egeo y luego tienes que dar la vuelta por el mar Mediterráneo hasta llegar a la ciudad de Roma. Era muy lejos. Y hermanos, obviamente en ese tiempo no había WhatsApp o Facebook, nada de eso. Así que era bastante difícil saber lo que estaba pasando. Y hermanos, la iglesia en Filipos no había escuchado de Pablo por meses. No tenían noticias del apóstol Pablo. ¿Qué estaba pasando con el misionero Pablo? Se enteraron que estaba en la cárcel en Roma y la iglesia en Filipos sentía una gran preocupación por qué necesidades tendría Pablo en la cárcel. ¿Se imaginan un misionero en la cárcel por 2 años? ¿Saben lo que hicieron los filipenses? Hicieron algo muy interesante. Como no se podía llamar por teléfono y no había forma de comunicar, la iglesia en Filipos escogió un hermano de la iglesia llamado Epafrodito y lo enviaron de viaje. Epafrodito, ándate a Roma, busca al apóstol Pablo
y lleva una ofrenda de nosotros al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo lo dice en versículo 18. Dice versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. ¿Ok? Epafrodito llevó la ofrenda de Filipos hasta la ciudad de Roma. Pero hermanos, no era nada fácil para Epafrodito. ¿Saben por qué no era fácil? No solo por el viaje largo, llevando una ofrenda, un monto de dinero escondido en su ropa para el apóstol Pablo. Resulta que Epafrodito también se enfermó. Si miramos en Filipenses 2, el versículo 30. ¿Qué leemos en versículo 30 de Filipenses 2? Porque por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. ¿Captan lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, a ustedes les faltaba la oportunidad de enviarme una ofrenda. Ya no estaba en Tesalónica, estaba en Roma. Era mucho más lejos. No podían hacerme llegar fácilmente a la ofrenda. Así que Epafrodito hizo el viaje. Y resulta que al hacer el viaje, Epafrodito se enfermó, porque leemos en versículo 26. Él tenía gran deseo de verlos a ustedes y gravemente se angustió porque habíais oído que él estaba enfermo. En verdad, estuvo enfermo a punto de morir. Eso indica que para Epafrodito arriesgó su vida para llevar a Pablo el misionero en la cárcel una ofrenda de amor. Qué tremendo, ¿no? Esta iglesia en Filipos habían escuchado el evangelio de Pablo. Sentían un compañerismo con Pablo en la obra. Pablo ahora estaba en la cárcel. Tenía necesidades. Querían saber cómo le iba a Pablo. Y envían Epafrodito dispuesto a hacer el viaje y casi muere. Todo por apoyar un misionero. Me hace recordar, cuando yo primero vine al Perú, varias iglesias y hermanos también querían contribuir para la obra misionera. Y de repente empecé a recibir cada 3 meses, si me acuerdo bien, cada 3 meses recibía una ofrenda de 10 libras de una hermana que no conocía. El nombre sonaba porque había escuchado papá hablar de esta hermana. Así que le escribí a papá y le dije, papá, esta hermana cada 3 meses me envía 10 libras, ya más o menos $15 cada 3 meses. No mucho dinero, ¿no es cierto? Dije, papá, quiero escribirle para agradecerle, pero no sé quién es, ¿conoce su dirección? Y papá me envió la dirección y me dijo lo siguiente, Alex, esa hermana hace un tremendo sacrificio para enviarte esos $15. Dije, ¿cómo, papá? Me dijo, ella es viuda, ancianita, y en Inglaterra, en el invierno de Inglaterra, cuando hace mucho frío y cae nevada, ella apagaba la calefacción en su casa para juntar unos cuantos peniques para poder enviar al misionero en el Perú. Eso me desarmó. Pensar una hermana anciana pelando de frío en Inglaterra para enviar una ofrenda al misionero en Perú. Sacrificio, esfuerzo. Hermanos, el asunto no es cuánto dinero envías. El asunto es el esfuerzo que estás dispuesto a hacer. ¿Se acuerdan? Cristo una vez vio una viuda poner 2 moneditas
¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo el Señor? Ella puso más que todos los demás. Podría ser que esta noche tú sientes no tienes mucho dinero, pero si tu corazón anhela apoyar la obra misionera, Dios ve lo poco que das. Y si das con sacrificio, eso honra al Señor. Y Dios recompensará a aquellos que hacen esfuerzos para apoyar la obra misionera. Algunos a veces piensan que en Inglaterra, Inglaterra les sobra dinero, así que pueden apoyar las misiones. No, hermano, la cosa no, hay algunos sí que tienen bastante plata, pero no todos. ¿Y saben lo que muchos hacen en Inglaterra para apoyar las misiones? Muchas iglesias ayunan para las misiones. Es decir, deciden un domingo no vamos a comer. Y todo el dinero que hubiéramos gastado en la comida lo damos a las misiones. Ayunan para apoyar las misiones. Porque hay este sentir. El misionero ha hecho su parte, ha hecho un esfuerzo, ha dejado familia, dejado hogar, su país, ha ido lejos al servir al Señor. La iglesia puede también esforzarse para apoyar las necesidades de ese misionero. Así que, hermanos, qué lindo tener este ejemplo de la iglesia en Filipos. Qué compromiso, ¿no es cierto? Qué tremendo compromiso con Pablo para apoyar a la obra misionera. Y finalmente, hermanos, para terminar, la cuarta motivación. Esta iglesia envió la ofrenda al apóstol Pablo porque querían ser compañeros de Pablo en sus sufrimientos. Versículo 14, tenemos esto en versículo 14. Compañeros de Pablo en su sufrimiento. Versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, noten esto, en mi tribulación. Hermanos, Pablo el gran misionero. Pablo un hombre de gran fe, un apóstol del Señor Jesús. Pero había momentos en la vida de Pablo de gran sufrimiento. Y ahora el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Ahora, los hermanos en Filipos sabían muy bien que Pablo sufría en las misiones. Hagan memoria, hermanos, los que conocen algo del libro de los Hechos. Cuando Pablo llegó a Filipos, ¿se acuerdan los sufrimientos de Pablo en Filipos? Primero, una mujer endemoniada empezó a vociferar tras Pablo. Al final Pablo libera a la mujer del demonio y los dueños se molestan con Pablo, amotinan a la gente, agarran a Pablo, le dan una paliza al apóstol Pablo y luego lo meten en la cárcel. Y lo meten al fondo de la cárcel, echan llave y lo dejan ahí. Y para colmo esa noche un terremoto también. Sí, Pablo en las misiones sufría bastante. Y ahora los hermanos en Filipos que habían visto al apóstol Pablo pasar por todo eso, ahora se entienden que Pablo está en la cárcel, otra vez en la cárcel, ahora en Roma, 2 años en la cárcel en Roma. Y la verdad, hermanos, es que Pablo la estaba pasando bastante mal. Viene, por ejemplo, Filipenses 1, versículos 15 y 16. Aquí capten el sufrimiento mental del apóstol Pablo, mental. Filipenses 1, 15. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pobre Pablo. No solo estaba en la cárcel, sino que aquellos enemigos teológicos del apóstol Pablo, porque el misionero a veces tiene enemigos teológicos también, aprovecharon a predicar el evangelio para ganar más y más creyentes, pensando causarle rabia a Pablo en la cárcel. Y Pablo sufría por esta actitud carnal de las personas. Y también en capítulo 2, versículo 27, hemos mencionado el hecho que Epafrodito se enferma. Y Pablo ahora se preocupa por Epafrodito. Y noten
esta nota al fin del versículo 27 del capítulo 2, este detalle. Pablo dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La realidad de un misionero, ¿no es cierto? En la cárcel, enemigos, Epafrodito se enferma, tristeza sobre tristeza. Y fue en ese contexto que llegó la ofrenda de la iglesia en Filipos. Y obviamente el apóstol Pablo se alegra tremendamente, por eso dice en versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Porque cuando Epafrodito llegó a Roma con la ofrenda de la iglesia en Filipos, ¿cómo alegró el corazón del apóstol Pablo? Sentir que tenía amigos, aunque lejos de Roma. Personas se interesaron en él, hicieron un esfuerzo por enviar una ofrenda al apóstol Pablo. Alegró el corazón del siervo de Dios. Y hermanos, ustedes deben saber que aquellos misioneros que están apoyando las misiones, van a haber momentos difíciles para ellos, muy difíciles. Y necesitan sentir que iglesias están con ellos apoyándoles. Y esa ofrenda regular, mensual, es importante, como también ofrendas extras, el cumpleaños o lo que sea, una ofrenda extra alegra el corazón del misionero. Y hermanos, todo eso son motivaciones para aprender a ofrendar y apoyar al misionero. Permíteme concluir esta noche mencionando algunos beneficios, algunas recompensas que Dios nos da si estamos dispuestos a apoyar a la obra misionera. Primera recompensa: cada ofrenda que damos a las misiones es como un perfume ante la presencia de Dios. Miren lo que Pablo dice en versículo 18, al final. Dice, esta ofrenda de Epafrodito es un olor fragante, es un sacrificio acepto, es agradable a Dios. Aunque sea 10 soles, aunque sea 10 soles, porque no puedes dar más. Agradable a Dios. Dios ve tu corazón, tu esfuerzo. Y hermanos, qué lindo poder no solo apoyar al misionero, qué lindo agradar a Dios. Cada ofrenda que damos a las misiones es Dios quien termina agradecido. Qué lindo es eso, ¿no es cierto? Segunda recompensa. Hermanos, si nosotros somos generosos en dar, ¿saben lo que Dios va a hacer? Va a ser generoso en devolvernos a nosotros. Miren el versículo 19. Y hermanos, creo que el versículo 19 todos conocen, ¿no? A todos nos gusta reclamar el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué creyente no ha reclamado eso de vez en cuando en su vida? Mi Dios suplirá todas tus necesidades. Lo que nos olvidamos o pasamos por alto es este detalle. En versículo 19, la palabra falta. Noten esa palabra, mi Dios suplirá todo lo que os falta. En el idioma original es exactamente la misma palabra que en versículo 16 la Reina Valera traduce mis necesidades. Así que lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Cuando un creyente se interesa en las necesidades del misionero, Dios se encarga de las necesidades de ese creyente. ¿Ok? Es lo que dice el versículo 19. El creyente que se preocupa por el misionero y apoya al misionero, Dios está mirando. Y cuando ese creyente tiene necesidad, mi Dios suplirá lo que a usted le falta. ¿Y si no damos las misiones? Si no damos a las misiones, el versículo 19 no es para nosotros.
según el contexto, no es para nosotros. No puedes reclamar esa promesa. Esta promesa es para una iglesia que envía ofrendas a las misiones. Esa iglesia, ese creyente puede reclamar esta promesa. Mi Dios suplirá todo lo que a ustedes les falta, porque ustedes han suplido lo que a mí me falta. Y Dios está mirando. Qué tremendo incentivo, ¿no es cierto? Claro, no hay que hacerlo por interés económico, ¿ya? Pero es lindo saber que Dios se preocupa por nosotros. En tercer lugar, una tercera recompensa. Hermanos, ofrendar para las misiones trae tremendas bendiciones espirituales. ¿Por qué lo digo? Porque es a esta iglesia, Filipos, que Pablo escribe Filipenses 1, versículo 6. Otro versículo muy conocido, ¿no es cierto? Filipenses 1, versículo 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estaba Pablo tan convencido? ¿Cómo Pablo puede decir, estoy persuadido? Por esta generosidad de los hermanos en Filipos. Pablo podía ver la gracia de Dios en ellos. Cómo se esforzaban, se interesaban en la obra de Dios. Y eso le daba a Pablo esta tremenda confianza. Ustedes son verdaderos creyentes, yo puedo ver los frutos en su vida y yo estoy seguro que el que empezó en ustedes la buena obra de salvación la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesús. Y la cuarta recompensa, la mejor de todas. Cuando ofrendamos a las misiones, eso glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Muy aparte de beneficio para nosotros. Porque miren cómo el apóstol Pablo termina esta sección en versículo 20, Filipenses 4, versículo 20. Pablo termina diciendo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Ya una iglesia que se preocupa por el misionero, apoya al misionero, se identifica con el misionero. Eso honra a Dios. Y uno se imagina a Dios el Padre en el cielo hablando a los ángeles. Y Dios el Padre diciendo, mire esos filipenses cómo se preocupan por mi siervo Pablo, el que yo llamé a las misiones. Esa iglesia ofrenda, se sacrifica por Pablo. Y los ángeles del cielo estallan en aplauso, ¿no es cierto? Y Dios es glorificado por cómo la obra de gracia se va manifestando aquí en la tierra. Hermanos, ustedes aquí en la iglesia tienen una tremenda oportunidad de poder servir al Señor y honrarle. Las ofrendas para las misiones. Una iglesia que tiene un corazón misionero va a ser una iglesia que aprende a ofrendar. Y les recomiendo, hermanos, este ejemplo de la iglesia en Filipenses, que sea el modelo para nosotros, que podamos cosechar esas recompensas que Dios tiene para nosotros también. Ok, hermanos, así que espero que se sienten motivados para seguir apoyando un año más hasta el resto de su vida, ¿no es cierto? Yo sé que la tradición en la alianza es una promesa de fe por un año, las ofrendas. Está bien, hermanos, un año, ¿ya? Pero mi iglesia, 34 años, ¿ya? Esto es para largo plazo, no es solo por el momento nomás, ¿ya? Que Dios nos ayude a poder servirle en esa manera. ¿Qué les parece? Oramos un momento y pedimos al Señor que nos ayude a recordar lo que hemos escuchado esta noche, que podamos aplicarlo en nuestras vidas también. Vamos a orar un momento. Padre amado, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra, Señor, y qué linda iglesia la de Filipos, donde estaba esa mujer Lidia que vendía púrpura, donde estaba esa mujer liberada de los demonios, donde estaba el carcelero y su familia convertida. Qué lindo, Padre, que no solo recibieron el Evangelio, sino que querían identificarse con Pablo en las misiones. Y Padre, se esforzaron, se sacrificaron, enviando
a Epafrodito lejos con una ofrenda. Padre, cómo eso te agradaba y te glorifica. Padre, quiero pedir por la iglesia aquí en San Juan de Miraflores, Señor, que derrames esta gracia en cada miembro de la iglesia. Que tengan esta visión, Señor, de que el misionero es un socio, es una parte de esta iglesia. Que cuando va a las misiones está llevando una parte de esta iglesia. Que la iglesia apoye al misionero. Y Padre, que juntos estemos sirviendo hasta que el Señor vuelva para llevarnos. Padre, pido que no permitas que tu palabra vuelva a ti vacía, Señor, que cumpla en nuestras vidas conforme a tus propósitos. Confiamos en eso, Señor. Encomiendo esta palabra en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios le bendiga esta noche.